Estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a entregar este material, este video, en el cual se van a repasar algunos de los conceptos que hemos desarrollado durante la clase, pero especialmente vamos a trabajar lo que se refiere a la función buscar v, a las fórmulas en general, fórmulas con funciones, funciones anidadas y la función sí anidada. Ok, entonces comencemos. Ya previamente tenemos esta base de datos, tiene 2000 registros, como lo pueden observar, 2000, y consta de una base de datos en las cuales se han prestado unos servicios con un número de contrato, con un valor del servicio, con una fecha en la que se prestó, el tiempo transcurrido desde la fecha hasta el día actual, el contacto y la ciudad. Entonces comencemos. También previamente aquí creé una hoja llamada consulta donde creé un formulario. Estas celdas que ustedes ven unidas las hice con el comando combinar y centrar. Simplemente fui colocando acá el título y combinar y centrar. Por ejemplo, aquí me llevé tres columnas, aquí me llevé estas dos columnas, aquí me llevé estas otras dos y así sucesivamente. Y les puse un color de fondo. Aquí le coloqué formato de moneda, aquí coloqué formato de fecha y listo. Y vamos a comenzar a hacer la función buscar v acá. Eso fue lo que hice acá. Entonces me voy a ubicar acá, le voy a decir insertar función, voy a buscar la función buscar v, aceptar, el valor buscado es este que voy a colocar acá, le doy F4, la matriz buscar en, voy a datos y observen que voy a seleccionar este rango y le voy a dar F4, correcto. Previamente yo a este en rango le puedo colocar un nombre. De hecho vamos a hacerlo así. Entonces voy a cancelar voy a ir aquí a datos, voy a ir a seleccionar esta información y miren cómo aquí tengo el nombre rango, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir aquí a fórmulas, administrador de nombres, voy a coger este nombre, lo voy a eliminar, aceptar, cerrar y voy a volverlo a crear, selecciono, listo, coloco el nombre rango, enter y ahora sí procedo nuevamente. Le voy a decir entonces insertar función, buscar v, el valor buscado es el número del contrato, le doy F4 para volverla absoluta, la matriz buscar en es rango, inmediatamente aquí aparecen los datos, el indicador de columna es la columna 2 y como los datos están ordenados escribimos la palabra verdadero, le damos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer aquí, acá, acá, acá y acá, pero cambiando el número de la columna. Por lo tanto yo voy a tratar de copiar, vamos a ver si me deja copiar la fórmula, selecciono desde acá, control C, le voy a dar escape, me voy a ubicar aquí y aquí mismo pego la función, vamos a ver si me deja, enter, creo que sí, y simplemente acá le cambio el indicador de columna a la columna número 3, creo que sí funcionó, y copio el formato, voy a copiar el formato a esta celda y vuelvo a colocarle aquí formato de moneda porque lo acabé de cambiar y aceptar. La fecha voy a hacer exactamente lo mismo, voy a coger este elemento de acá, control C y lo voy a colocar en esta celda, repito, selecciono, control C, escape, me paro acá, me ubico acá, control V y cambio la columna donde está la fecha del servicio que es la 4, le doy enter y le aplico, entonces ya lo voy a hacer por este lado, Comic Sans MS, listo, ahí está. Lo propio en el tiempo transcurrido, voy a copiar nuevamente, control C, escape, me paro acá, pego acá, enter y esta es la columna número 5,
5 y le aplico el formato. Listo. El contacto creo que puedo pegar de una vez si es correcto, y aquí sería la número 6. Enter. Va a ponerla su formato, y la ciudad, pego la fórmula, enter, y cambio el indicador de columna a la columna 7, enter, y le aplico el formato. Listo. Ok, vamos a ver si estas fórmulas que apliqué acá si coinciden. Entonces vengo aquí a datos, me ubico en un dato cualquiera, vamos a colocar por ejemplo lo voy a copiar, voy a cogerlo, control C, y lo voy a pegar aquí. Lo hubiera podido digitar también, lo pego, listo, le doy enter y inmediatamente me aparece la información, ¿cierto? ARR1563, véanlo acá, y aquí está la información, listo, y él la trae aquí. Así funciona la función buscar v, correcto. Ok, vamos a crear una hoja adicional, la vamos a llamar cálculos. Listo. Y en esta hoja cálculos me voy a traer la información de la base de datos. Entonces le voy a decir igual con todo y título. Me vengo para acá para el principio, le doy enter y le doy auto llenado hacia la derecha. Solamente me voy a traer el número del contrato y el nombre del servicio, solamente esos dos elementos. Selecciono y le digo auto llenado hasta la fila 2001. Listo, por acá ya estoy, ahí está, listo. Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a colocar títulos, por ejemplo cálculo 1, y voy a hacer auto llenado, digamos hasta cálculo 15. Vamos a hacer todos estos cálculos. Vamos a ampliar un poquitico estas columnas, seleccionando desde el indicador de columna, y basta con que cambien una y ya cambian todas. Lo mismo que vamos a aplicar aquí, el formato de moneda de una vez. Lo voy a tomar de aquí, de la hoja datos, copiar formato, voy a cálculos y selecciono todo este elemento hasta aquí, listo. Y también voy a centrar los títulos y a ponerles una negrita para que se vean un poco mejor. Listo, ok, ya, entonces comencemos a hacer cálculos. Vamos a cálculo 1, vamos a coger el valor del servicio y lo vamos a multiplicar. Entonces igual, voy a datos, valor del servicio, y lo voy a multiplicar por 1000, correcto. Uy, creo que es un número demasiado grande. No, vamos a multiplicarlo más bien por 100. Sí, creo que así queda mejor. Entonces ya le damos auto llenado y listo, y ya tenemos cálculo 1. Supongamos que cálculo 2 es un 2% del cálculo 1. Entonces igual, cálculo 1 por el 2%. Estoy haciendo fórmulas básicas y autollenado. Cálculo 3. Cálculo 3 es el cálculo 1 por el 2% más 100.000 pesos. Aquí cometí un error porque se me olvidó colocar el por, y enter. El más, disculpen, y autollenado. Listo. Cálculo 4. Cálculo 4 vamos a sumar cálculo 1 y cálculo 2 y cálculo 3, cálculo 2 y cálculo 3, y lo vamos a multiplicar por el 7%. Entonces igual, abro paréntesis, cálculo 2 más cálculo 3, cierro paréntesis, por el el 7% puede ser. Entonces enter y le vamos a sumar, sumémosle 200.000 pesos. Listo, ahí está,
autollenado. Muy bien. Ahora, cálculo 5. Vamos a utilizar referencias de celda absolutas. Entonces vamos a calcular, vamos a crear una hoja nueva y vamos a llamarla bar. En esa hoja nueva vamos a colocar un título que diga cálculo 5. Listo, y la vamos a sacar el 10%. Vamos a utilizarla con el 10%. Esta hoja vamos a colocarla, este título centrado, en negrita, con un color, con bordes, también este va centrado. Listo, ok, entonces procedemos. Cálculo 5 va a ser la suma de estos cálculos 2, 3 y 4. Entonces abro paréntesis, igual abro paréntesis, cálculo 2 más cálculo 3 más cálculo 4, cierro paréntesis, por, voy a variables, acá le doy F4, la vuelvo absoluta, enter y ya la tengo lista. Ahora cálculo 6 vamos a hacerlo también con referencias de celda absolutas. Entonces vamos a multiplicarla por el 45% y a sumarle unos 250.000 pesos. Vamos a colocar aquí formato de moneda, a copiar el formato de aquí acá y pongámosle borde centrado. Listo, y procedemos a hacer la fórmula. Vamos a sumar todos estos elementos, a sacarles el 45% y a sumarle 250.000 pesos. Entonces igual, abro paréntesis, cálculo 2 más cálculo 3 más cálculo 4 más cálculo 5 y cálculo 5, cierro paréntesis, por, voy a variables, 45%, le doy F4 y la vuelvo absoluta, más 250.000, F4 lo vuelvo absoluto, enter y autollenado. Listo. Vamos a hacer a cálculo 7. Vamos a hacer una cosa un poco más larga en cálculo 7. Entonces cálculo 7 lo vamos a hacer así. Cálculo 7 lo vamos a trabajar con el 22% del cálculo 1 y del cálculo 2 y el cálculo 3 más 20.000 pesos. Vamos a trabajar con el 23% de y 22.000 pesos. Entonces, y con el 24% y 24.000 pesos de qué? De cálculo 2 y cálculo 3, cálculo 4 y cálculo 5 y cálculo 6. Listo, entonces comenzamos. Entonces igual, abro paréntesis, cálculo 2 más cálculo 3, cierro paréntesis, por, voy a variables, 22%, F4 más 20.000, F4 más, abro paréntesis, regreso a cálculos, aquí está, cálculo 4 más cálculo 5, cierro paréntesis, por, voy a variables, 23%, F4 más 22.000, F4 más, aquí no tengo necesidad de abrir paréntesis porque solamente voy a coger a cálculo 6, pero aún así lo voy a hacer, igual no sobra. Entonces abro paréntesis, voy a cálculos y le voy a decir que cálculo 6 lo multiplique por variables el 24%, le doy F4, cierro paréntesis y le sumo 24.000 pesos y le doy F4. Aquí quedó toda la fórmula, le voy a aceptar y autollenado. Se me había olvidado organizar esto, entonces rápidamente lo organizo para que se vea bien. Listo, ya está, le aplico bordes y listo, cálculo 7. Muy bien, ya tenemos aquí a cálculo 7.
Entonces cálculo 8. Cálculo 8 vamos a utilizar en cálculo 8, 9, 10, 11 y 12 vamos a utilizar referencias de celda mixtas. Entonces me voy a robar estos títulos de acá y los voy a colocar, digamos, aquí voy a copiar este formato en todos estos títulos y voy a colocar aquí 1%, voy a colocar 1,1%, aquí voy a colocar 2,2%. Recuerden que ese cero que aparece ahí no influye para nada, enseguida de todas maneras lo podemos quitar. Le doy aquí a autollenado, centrado, y aquí es donde le quito un decimal. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, 42.000 pesos. Aquí voy a colocar 44.000 y luego voy a hacer autollenado, selecciono los dos, autollenado, centrado, y le voy a aplicar formato de moneda. Todo esto queda con bordes y así. Voy a utilizar entonces referencias de celda mixtas. ¿Cuál es la idea? Hacer una sola fórmula aquí y le digo autollenado hasta aquí y luego hacia abajo con una sola fórmula. Y voy a sumar entonces cálculo 6 y cálculo 7. Entonces comienzo. Igual, abro paréntesis, cálculo 6 y convierto la referencia de celda en mixta, asegurando la columna, más cálculo 7, hago lo propio, cierro paréntesis, por, ahora sí, la suma de estos dos por el 1,1, pero esta celda necesito aquí es asegurar la fila, entonces ahí está asegurada la fila, más 42.000 y aseguro también la fila, observen solo la fila, y esta es la fórmula, enter y autollenado, primero hasta cálculo 12 y luego doble clic y de una vez se hacen todas las fórmulas. Se llaman referencias de celda mixtas. Listo, sigamos por acá. Ahora vamos a trabajar con nombres. Vamos a coger y vamos a decir, por ejemplo, vamos a calcular cálculo 13. Entonces pongamos por aquí cálculo 13. Vamos a copiar de aquí acá y cambiamos a cálculo 13 y vamos a colocar aquí un 70% y vamos a colocar aquí 120.000. Listo, apliquemos centrado y apliquemos formatos. Listo, ok. Esta celda se va a llamar porcentaje, enter, y esta celda se va a llamar valor. Listo, entonces lo que vamos a hacer para cálculo 13 es sumar cálculo 11 y cálculo 12. Entonces igual, abro paréntesis, cálculo 11 más cálculo 12, cierro paréntesis, por 70% que se llama porcentaje más 120.000 que se llama valor. Listo, enter, y ya le puedo decir autollenado y quedó listo con nombres. Ok, listo. Ahora comencemos con funciones. Listo, entonces empecemos. Vamos aquí a calcular en una hoja nueva que se llame resultados. Vamos a calcular por ejemplo el total de la hoja datos, el total del valor del servicio. Entonces total valor del servicio. Listo, voy a ampliar esta columna. Listo, y aquí va a aparecer el total del valor del servicio. Esta celdita le voy a copiar el formato de aquí, ahí quedó, y aquí esto le voy a aplicar formato de moneda. Aquí está, copiar formato. Listo, ya quedó con formato de moneda.
Entonces ahora sí, funciones, vamos a hacer fórmulas con funciones. Insertar función, vamos a obviamente a sumar, aceptar, voy a datos, selecciono F4, enter, y ahí está el resultado. Vamos a calcular el promedio del valor del servicio. Listo, copiemos el formato y copiemos el formato aquí también. Insertar función, busquemos la función promedio, aquí estaba, listo. Aceptar y vamos a datos, seleccionamos nuevamente Shift Control tecla direccional hacia abajo, F4, aceptar, y ahí está el valor del servicio promedio. Listo, vamos a utilizar el valor, hallar el valor máximo del servicio. Listo, y más adelante el valor mínimo del servicio. Listo, apliquemos de una vez formato a estas dos celdas, lo mismo que este de acá, y insertar función, y vamos a la función max, aquí está, aceptar, y vamos a seleccionar entonces todos estos valores, F4, aceptar, y el valor mínimo sería con la función min, que está por acá. Voy a datos, selecciono F4, aceptar, y ahí está el valor mínimo del servicio. Bueno, vamos a aplicar algunas funciones con contar puntos sí. Por ejemplo, la cantidad de servicios de Bogotá que se hicieron en Bogotá. Entonces, cantidad de servicios Bogotá, listo, o sea que la condición es que sea de Bogotá. Entonces, como esto es cantidad, es formato de número, entonces formato de número, usar separador de miles, aceptar, listo, y procedemos. Ok, entonces insertar función, la función se llama contar puntos sí, por aquí la tengo, aceptar, voy al rango, el rango obviamente son todas las ciudades, y le doy F4, y el criterio obviamente escribo la palabra Bogotá, bien escrito obviamente, le voy a aceptar, me dice que hay 600, de los 2000 hay 600. Vamos a hacer lo mismo con Buenos Aires, cantidad, o Montevideo, cantidad de servicios Montevideo. Listo, ampliemos esta columna, pongámosle a esto bordes, y vamos a copiar el formato e insertar función, contar puntos y aceptar. El rango obviamente son las ciudades, F4, el criterio sería entonces Montevideo, le doy a aceptar y me dice que hay 200, correcto. Bueno, vamos a mirar otra columna. Por ejemplo, yo quiero ver la cantidad de servicios de asesoría pedagógica. ¿Cuántas veces aparece el servicio asesoría pedagógica? Entonces vamos acá, vamos a colocar cantidad de servicios asesoría pedagógica. Listo. Entonces vamos acá, copiemos el formato, mismo que acá, y procedemos a insertar función, contar puntos sí, aceptar. El rango entonces es obviamente el nombre del servicio, le doy F4, y el criterio es asesoría pedagógica. Listo, aceptar, y me dice que hay 333. Vamos a hacerlo con la función sumar puntos sí. Entonces quiero saber, por ejemplo, cuánto suma el valor del servicio de consulta legal jurídica. Entonces vamos a hacerlo.
Entonces total valor consulta legal. Listo. Entonces, bueno, coloquémoslo completo pues para que consulta legal jurídica. Listo. Entonces aquí esto sí ya es dinero, entonces copio el formato de acá. Listo. Ahora este también y procedo con la función sumar.si. Si la tengo por acá, no la veo, aquí no está. Entonces como aquí no está, entonces me toca ir a buscarla. Entonces me voy por todas o todo y sumar.si, aceptar. El rango viene a ser entonces la columna donde voy a establecer la condición. Esta es la columna de la condición. Listo. Y F4, el criterio es consulta legal jurídica y el rango suma es la columna que voy a sumar, que en este caso es el valor del servicio, y le doy F4. Listo. Entonces le doy a aceptar y esta es la suma de todos los valores del servicio, pero de consulta legal jurídica. Correcto. Bueno, ahora listo, nos vamos a ubicar aquí nuevamente en cálculos y vamos a utilizar la función si. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ampliar un poquitico este proceso acá. Aquí cálculos 15, 16, puede ser hasta, no sé, hasta 25. Puede ser. Vamos a ampliar las columnas. Vamos a copiar el formato. Listo. Y procedemos entonces. Función si. Vamos a hacerla de manera sencilla. Entonces le digo insertar función. O sea, de manera básica busco la función si. Entonces escribo aquí si, aceptar, y la prueba lógica la voy a poner, por ejemplo, que si aquí en datos, que si el tiempo transcurrido es mayor de 5, entonces en el valor si verdadero voy a coger el valor del servicio y lo voy a multiplicar por el 50%. De lo contrario, voy a coger el valor del servicio de datos por el 25%. Listo. Enter y autollenado, y aquí está lista la fórmula. Listo. Vamos a hacer cálculo 15. En cálculo 15 vamos, por ejemplo, a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero vamos a hacerlo con referencias de celda absolutas. Recuerde que aquí utilizamos 5, 50% y 25 para hacer el cálculo 14. Ahora vamos a hacer el cálculo 15. Entonces vamos a colocar aquí cálculo 15. Vamos a colocar el número 5, vamos a colocar el 50% y vamos a colocar el 25%. Entonces vamos a seleccionar acá, centrado, con bordes, y yo creo que así está perfecto. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Entonces me ubico acá en cálculos, nos debe dar el mismo resultado. Insertar función, voy a llamar la función si. La prueba lógica es si. Voy a datos y le digo que si el tiempo transcurrido es mayor de 5 y F4, valor si verdadero, entonces debo de coger aquí el valor del servicio y multiplicarlo por el 50%, y en valor si falso voy a datos
y el valor del servicio por el 25% y le doy F4. El resultado tiene que ser exactamente igual al de la columna anterior. Listo. Vamos a hacer esto mismo pero usando nombres. Entonces vámonos para acá, para la hoja de variables. Vamos a duplicar este elemento, vamos a duplicarlo acá. Vamos a cambiar el número de columna por la 16. A este 5 lo vamos a llamar entonces tiempo. A este 50 lo vamos a llamar porcentaje tiempo 1, y a este lo vamos a llamar porcentaje tiempo 2 y enter. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con la función si. Entonces insertar función, llamo a la función si y le digo la prueba lógica es si lo que hay aquí en el tiempo transcurrido es mayor de 5, aquí está, mayor de tiempo, entonces valor si verdadero, voy a coger el tiempo de servicio, lo voy a multiplicar por el 50%, ahí está el nombre, y valor si falso, voy a coger el tiempo de servicio por el 25, que se llama porcentaje tiempo 2. ¿Listo? Y ahí lo hice con nombres y autollenado y perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí utilicé entonces fórmulas con nombres. Ahora vamos a hacer la función sí, pero con funciones anidadas. Entonces la multiplicación que efectuábamos aquí, esta y esta, la vamos a hacer con la función producto. Entonces insertar función, llamo la función sí, vamos a utilizar nombres, o sea, vamos a aprovecharnos de los nombres que ya tenemos creados. Voy a datos, tiempo transcurrido mayor de 5, mayor de tiempo. Entonces valor si verdadero, vengo acá, despliego y selecciono la función producto. Como no está, toca ir a más funciones y buscar la función producto. Debe estar por acá, vuelvo y la busco. Ahora sí, aquí está producto, aceptar, borro acá. Número 1 viene a ser, voy a datos, el valor del servicio, y el número 2 viene a ser el porcentaje, está en variables, que se llama porcentaje tiempo 1. Listo, ya hice el valor si verdadero. Me devuelvo aquí a la función si, me ubico aquí en el valor si falso, llamo nuevamente la función producto y voy a datos, selecciono el valor del servicio en número 1 y en número 2 voy a variables y selecciono el 25 y ya quedó listo. Y ahí está, utilicé una función dentro de la función sí, se llama funciones anidadas. Le voy a aceptar y autollenado. Listo, y me da exactamente el mismo valor. Listo. Ok, vamos a hacer un cambio para hacer la fórmula un poco más elaborada. Primero la voy a hacer utilizando referencias de celda absolutas en cálculo 18, y en cálculo 19 voy a hacer lo mismo pero utilizando referencias de celda, funciones anidadas, también con referencias de celda absolutas. Entonces voy aquí a cálculo 18, lo voy a hacer por aquí. Vamos a copiar esto, control C, control V, y lo llamo cálculo 18. Le voy a colocar aquí 5%, no, 6%. Voy a colocar aquí 100.000. Voy a colocar aquí, este sería el valor si verdadero. Y aquí voy a hacer el valor si falso. Listo, entonces sería el 12% y 200.000.
Listo. Voy a combinar y centrar acá. Voy a ponerle todo con bordes. Voy a centrar todo. Y a esto lo voy a poner formato de moneda. Listo. Entonces voy a hacerlo con esto, ¿de acuerdo? Entonces comienzo. Voy a utilizar aquí, voy a utilizar fórmulas con nombres. Con nombres no, con referencias de celda absoluta, me disculpan por favor. Fórmulas con referencias de celda absolutas, utilizando estas variables de acá, de cálculo 18. Y listo, procedemos. Entonces vamos acá y empezamos. Insertar función. Llamamos a la función sí y le decimos prueba lógica. La prueba lógica sería, por ejemplo, hagámoslo con, vamos a datos y vamos a hacerlo con la ciudad. Vamos a hacerlo con la ciudad. Que si la ciudad es igual a Santiago, pero ese Santiago lo debe haber escrito en variables, así que qué pena, le voy a dar cancelar, voy a variables y por aquí debo escribir Santiago, la ciudad de Santiago. Listo. Entonces ahora sí, creo que ya estoy listo. Otra vez, insertar función, llamo la función sí. Ahora sí, pregunto aquí en datos si la ciudad es igual a Santiago. Santiago está en variables, aquí está F4. Si sí, entonces voy a multiplicar lo que es el valor del servicio por el porcentaje que está allá, que está en variables, más ese otro valor. Listo. Entonces primero hago una multiplicación y luego hago la suma, lo que indica que primero debo llamar la función suma y luego la función producto. Entonces procedo, llamo la función suma por el valor sí verdadero, función suma, aquí está. Listo. Dentro de número 1 llamo entonces la función producto. Entonces llamo la función producto. Listo. Ok. ¿Qué voy a multiplicar en número 1? Voy a coger el valor del servicio y en número 2 voy a coger el porcentaje. Aquí está. Y le doy F4. Listo. Me devuelvo a la función suma. Ya tengo la multiplicación. Ahora me falta sumarle. ¿Sumarle qué? Los 100.000 pesos que aquí están. Veanlos acá. Y le doy F4. Listo. Ya hice el valor sí verdadero. Ahora me falta el valor sí falso. Me devuelvo a la función suma. Y aquí está el valor sí falso. Puedo copiar y pegar todos estos elementos y cambiar lo que tenga que cambiar. Sin embargo, no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer aquí es volverlo a hacer nuevamente. Entonces llamo la función suma, llamo la función producto. Aquí voy a seleccionar entonces en datos el valor del servicio en número 1 y en número 2 el porcentaje, que es el 12%, y le doy F4. Me devuelvo a la suma. En número 2 selecciono los 200.000 y F4 y creo que ya estoy listo. Me voy a volver aquí a la función sí. Miren que ya acabé. Ya le puedo dar aceptar y se llama funciones anidadas. Una fórmula con funciones anidadas. Correcto. Muy bien. Listo. Ahora vamos a cálculo 19. Para terminar este video vamos a cálculo 19 y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer lo siguiente. Vamos a la hoja de variables y vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar aquí cálculo 19. Voy a decir
Voy a copiar las ciudades, las tengo por aquí. Aquí están estas ciudades, hasta aquí, hasta Bogotá, no, hasta Caracas, Quito, Lima, Montevideo, sí, hasta ahí, ya, esas. Control C, me vengo para acá para la hoja de variables y voy a pegar aquí esas ciudades. Listo. Entonces la cuestión es que voy a hacer un sí anidado, un sí dentro de otro sí, un sí dentro funciones dentro de funciones. Entonces voy a preguntar que si la ciudad es igual a Boston, voy a multiplicar lo que es el valor del servicio por un porcentaje. Le voy a colocar 1,1%, 1,1%, vamos a quitarle un decimal y a sumarle, digámoslo así, 50.000 pesos. Correcto, 50.000 pesos. Listo. Si eso lo voy a hacer acá, pero si la ciudad no es Boston, entonces voy a hacer lo mismo, pero 2,2%, y 55.000 pesos, y así sucesivamente. Voy a copiar este formato en todas estas celdas hasta acá, lo mismo que voy a copiar este formato en todas estas celdas hasta acá, y voy a hacer un autollenado así de esta forma y un autollenado así de esta forma. Listo. Y voy a combinar y centrar acá, voy a ponerle a todo bordes y voy a poner estos elementos centrados y ahí están. Esta fórmula va a ser muy larga, pero nos va a servir para ejercitar el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces comenzamos. Listo. Vamos a hacerlo con referencias de celda absolutas, cálculo 19. Entonces comenzamos, mucho cuidado. Entonces nos ubicamos acá y empezamos. La fórmula va a ser más larga, entonces voy a ampliar esta barra de fórmulas desde acá, la amplío. Listo. Entonces comienzo llamando la función sí. Voy a colocar la categoría usada recientemente para que siempre me salga aquí la función sí. Entonces aceptar. La prueba lógica es preguntar si la ciudad es igual a ¿cuál? A la que tengo aquí en variables, a la primera, a Boston. Le doy F4. Valor si verdadero, debo de sumar, debo de multiplicar el valor del servicio por el porcentaje y luego sumar el valor. Entonces las funciones las llamo al revés. Primero llamo la función suma, luego llamo la función producto y entonces en este caso voy, número 1 es el valor del servicio, el número 2 sería entonces el porcentaje del 1,1% y le doy F4. Listo, me devuelvo a la función suma y le voy a sumar los 50.000 y F4. Listo, ya hice a Boston. Entonces aquí la clave es que usted olvídese ya de Boston y se devuelve a la función sí, pasa al valor sí falso y es como si comenzara de nuevo, ¿cierto? Como si comenzara de nuevo. Entonces vuelve y llama a la función sí. Entonces la llama por acá, función sí. Listo, la prueba lógica es si la ciudad, siempre se coge la primera, es igual a, voy aquí a variables, es igual a Buenos Aires y F4. Si eso sí es así, vuelvo y llamo a la función suma y vuelvo y llamo a la función producto. Listo, ¿qué voy a multiplicar? Miren que estoy haciendo exactamente lo mismo. No intente almacenar todo esto en su cabeza. No, usted está preocupado en este momento es por la función que está haciendo, por la parte que está haciendo y no más. Entonces aquí voy a coger el valor del servicio en número 1 y en número 2 el porcentaje
que me dan acá, que es del 2,2 y F4. Vengo aquí, me devuelvo a suma, cojo el número 2, le voy a sumar ¿cuánto? 55.000 pesos y le doy F4. Listo. Me devuelvo a la función sí, a la que estoy haciendo, o sea esta. Y aquí está el valor, este es el valor sí verdadero. El valor sí falso, vuelvo y llamo la función sí y vuelvo y empiezo. Prueba lógica. Entonces voy a datos y pregunto que si esta ciudad es igual a Santiago, le doy F4, el valor sí verdadero sería, llamo la función suma, llamo la función producto. Voy a multiplicar ¿qué? Voy a multiplicar de datos el valor del servicio y en variables el 3,3% y le doy F4. Me devuelvo a la función suma y le voy a sumar 60.000 pesos. Observen que lo único que estoy haciendo es repitiendo. ¿Listo? Me devuelvo a la función sí. Veanla acá. Me voy al valor sí falso. Vuelvo y llamo a la función sí. Y voy a preguntar aquí en datos que si la ciudad es igual, voy aquí a variables, a Bogotá y le doy F4. Valor sí verdadero, llamo la función suma, llamo la función producto y voy a multiplicar lo que es el valor del servicio y en variables el porcentaje de Bogotá, que es 4,4%, y le doy F4. Me devuelvo a la suma y aquí en número 2 le sumo los 65.000 pesos y le doy F4 y ya he hecho Bogotá. Listo. Bueno, me devuelvo aquí a la función sí, voy al valor sí falso, vuelvo y llamo la función sí. La prueba lógica es voy a datos, que si la ciudad es igual, voy a revisar aquí que ciudad sigue, Caracas es igual a Caracas, F4, valor sí verdadero, entonces llamo la función suma, llamo la función producto y multiplico el valor del servicio y el número 2 por el porcentaje que viene a ser el 5,5% y le doy F4. Listo, me devuelvo a la suma y le voy a sumar los 70.000 pesos y le doy F4. Me devuelvo a la función sí, que es esta de acá, voy al valor sí falso y nuevamente llamo la función sí. Listo. La prueba lógica vuelve otra vez, voy a datos, la ciudad igual, si la ciudad es igual a Quito y le doy F4, entonces valor sí verdadero, llamo la función suma, llamo la función producto y el número 1, entonces voy a multiplicar lo que es el valor del servicio y el número 2 por el 6,6% y le doy F4. Voy aquí a la suma, el número 2 y selecciono el valor que es 75.000 pesos y le doy F4. Listo. Ahora me devuelvo a la función sí y en valor sí falso llamo otra vez a la función sí y aceptar. Listo. Ok, la prueba lógica es, voy a datos, pregunto que si la ciudad es igual, voy a variables, a Lima. Entonces vamos a hacer una cosa antes de seguir y es que vamos a hacerlo hasta Lima, o sea que esta es la última pregunta que hacemos y no vamos a preguntar por Montevideo, no vamos a preguntar aquí por Montevideo, porque si no es ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, es porque es Montevideo, entonces no vamos a preguntar por Montevideo, ¿de acuerdo? Entonces le doy aquí F4, valor sí verdadero, entonces llamo la función
suma, llamo la función producto y voy a multiplicar el valor del servicio y el número 2 por variables el 7,7% y F4 me devuelvo a la función suma y el número 2 le coloco los 80.000 pesos y F4. Listo. Ahora me devuelvo a la función sí. Veanla aquí. Y por el valor si falso ya no vuelvo a preguntar, sino que de una vez llamo la función suma, llamo la función producto. Listo. Aquí voy a multiplicar el valor del servicio y el número 2 por el porcentaje, que sería 8,8%, y le doy F4. Me devuelvo a la función suma, el número 2, sumo los 85.000 pesos y le doy F4, y con eso ya terminé la fórmula. Listo. Le voy a dar aceptar. Ahí está el resultado. Le doy autollenado y listo. Sencillo. Bueno, muchachos, con este video hemos repasado pues gran parte de todos los temas y aspectos que hemos visto en Microsoft Excel. Espero que este video les sea muy útil para su estudio.